El asesinato de los hermanos de Morata de Tajuña. El pasado 18 de enero encontraron a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, sin vida y con signos de violencia en el interior de una vivienda de la avenida Príncipes de España, de la localidad de Morata de Tajuña, Madrid. Se trataba de 3 hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, de entre 68 y 72 años. Los 3 cuerpos fueron encontrados parcialmente quemados, apilados y con restos de sangre en una de las estancias de la vivienda unifamiliar. El grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se hizo cargo de la investigación. La principal hipótesis fue que podían haber sido asesinados por un ajuste de cuentas por las deudas que habían contraído con prestamistas tras ser engañadas supuestamente por 2 militares norteamericanos a los que mandaban dinero de forma regular, puesto que este antiguo miembro del ejército les había prometido que iba a cobrar una herencia. En concreto, una de las mujeres asesinadas les había contado a sus íntimos que el novio americano le había prometido que le entregaría hasta 7 millones de euros. La estafa amorosa de unos scammers. Amelia y Ángeles contactaron hace 7 años por Facebook con 2 apuestos miembros del ejército de Estados Unidos que estuvieron destinados en Afganistán y que poseían acciones en varios hoteles. Mantenían con ellos una relación amorosa a distancia. Ambos empezaron a pedir dinero a las 2 hermanas, que llegaron a vender incluso un piso de Ciudad Lineal y a quedarse sin ahorros. Los estafadores usaban 2 nombres para engañar a Ángeles y Amelia. Todo comenzó con Edward, un supuesto militar americano que Amelia conoció por internet y del que presumía en redes sociales, a pesar de que nunca llegaron a verse en persona. Se trata de una imagen de un conocido militar en Estados Unidos llamado Wesley Clark, que los delincuentes usaron para realizar la estafa. Poco después, aparece en escena otra identidad falsa para engañar a Ángeles, la hermana pequeña. Entonces, la estafa adquiere otra dimensión. Los 2 delincuentes dicen a sus víctimas que se conocen. Pasado un tiempo aseguran que el falso novio de Ángeles muere y deja una herencia millonaria a Edward. Afirman que la herencia asciende a 7 millones de euros y que necesitan dinero de las hermanas para cobrar dicha cantidad. Esto provoca que las víctimas vendan su casa, vacíen sus cuentas y hasta pidan dinero a sus vecinos. En total, entregan alrededor de 400.000 euros en varios años a la red de la estafa. Una de las estafadas del crimen de Morata creía que hablaba con Pedro Sánchez. Según corrobora un amigo de las víctimas, la mujer llegó a mostrar una carta atribuida al presidente del gobierno, en la que Sánchez se comprometía a hablar nada menos que con Joe Biden para traer a nuestro país a su falso novio militar. La víctima pensaba que Sánchez había contactado con ella por WhatsApp y que iba a interceder para que unos militares con los que se tenían que reunir pudiesen hacer efectiva la entrega de los 7 millones de euros de herencia tras fallecer uno de los 2 supuestos novios de las hermanas. Cuando viene Biden a la OTAN, ellas dicen que se van a reunir con 2 militares que están en Palma de Mallorca, que son los que traen los 7 millones de euros, pero que el presidente Sánchez les dice que no pueden llevar el dinero porque tienen que dar 15.000 euros, afirma un amigo de las víctimas. El amigo aseguró que el WhatsApp que atribuían a Sánchez tenía faltas de ortografía y que nadie podía creer esas cosas, aunque las hermanas lo tomaban por cierto. El supuesto estafador les fue pidiendo más dinero para desbloquear legalmente el legado. Desde entonces, una de las fallecidas comenzó a mandar dinero de forma regular a la cuenta de su novio Edward, quien no cesaba en pedirle cada vez más cantidades con diversas excusas. Pepe, el hermano mediano, tenía discapacidad mental. Amelia había trabajado en un anticuario y Ángeles había sido profesora, antes de jubilarse. Al cobrar el día 25, las pensiones les mandaban automáticamente el dinero a los militares, ha contado un vecino. Las 2 hermanas asesinadas en Morata de Tajuña fueron víctimas de las conocidas como estafas del amor. Ahora ha salido a la luz el mensaje que uno de los estafadores envió a una de las víctimas. Los delincuentes que llevan a cabo las conocidas como estafas del amor o romances scam se aprovechan de personas vulnerables a las que engatusan con promesas de amor. Ahora ha salido a la luz el mensaje que uno de los estafadores envió a una de las víctimas a través de su cuenta de Facebook.
Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Quiero que me agregues como amigo, decía el mensaje. Cada vez se conocen más detalles del extraño crimen de Morata de Tajuña. Preocupados porque llevaban un mes sin verlos, los vecinos alertaron al ayuntamiento de la localidad. Los tres hermanos eran conocidos en la zona porque participaban en muchas actividades sociales y culturales. En un principio se pensó que podrían haberse ido de vacaciones, pero al ver que no respondían a las llamadas y mensajes, avisaron a la policía. Efectivos del equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda realizaron una entrada en el domicilio, con autorización judicial, hallando los tres cadáveres. Se encontraban parcialmente quemados, apilados y con restos de sangre, indicaron las mismas fuentes. El juez de guardia autorizó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valdebebas. Los informes forenses han indicado que la muerte se había producido por los golpes de un objeto contundente y alargado, algo que el acusado confirmó al describir que había usado una barra, objeto que aún no ha sido hallado. Fuentes cercanas al caso aseguran que el acusado entró a la vivienda con llave, que no forzó ninguna puerta y que pilló a los hermanos por sorpresa. El juez también tiene dudas sobre las explicaciones del detenido sobre cómo quemó los cadáveres, ya que él aseguró que simplemente había usado un mechero. Agentes de la Científica y Homicidios de la Guardia Civil, que se encargan de la investigación, recogieron numerosos vestigios y pruebas en la casa y hablaron con familiares y vecinos de los difuntos. Las dos mujeres llevaban varios años jubiladas y el hermano padecía una discapacidad. La casa en la que los hallaron era su segunda residencia. Tenían otras viviendas en España, que podrían haber vendido para satisfacer las peticiones del supuesto amante o de los deudores, algo que están examinando los investigadores. Las dos hermanas pasaron de tener una vida pudiente a padecer problemas económicos. Pedían dinero a conocidos e indicaban que podrían devolverles el doble de lo prestado. Han sido varios los vecinos que han relatado haber tenido esta experiencia con las víctimas, incluido el cura del pueblo, aunque a ninguno les consta que el dinero fuera finalmente prestado en ningún caso. Esto les generó conflictos con amigos. Cuando se quedaron con las cuentas a cero y al no poder conseguir dinero de sus conocidos o amigos, la hermana menor Amelia convenció a los otros dos para pedir préstamos a varias personas de dudosa reputación. Aseguran los residentes que hace poco un desconocido se presentó en la casa de los hermanos blandiendo un machete en las manos y reclamando un dinero que no le habían pagado. Pese a este hecho, no constan en la policía y la Guardia Civil ninguna denuncia de las mujeres halladas muertas por estos hechos. El asesino confeso del crimen de Morata desveló por qué los asesinó. El detenido se entregó ante la Guardia Civil y reconoció su implicación en el suceso que acabó con la vida de los tres hermanos en Morata de Tajuña. La investigación del crimen en Morata de Tajuña sigue avanzando. Los últimos pasos de los agentes los llevaron hasta la vivienda en la que reside el asesino confeso, Dilawar Hussein F.C., un ciudadano de origen pakistaní y nacionalidad española de 42 años. Hussein se presentó el lunes a las 12:30 de la noche en las dependencias de la Guardia Civil de Arganda del Rey y confesó su implicación en el triple asesinato. Estas hermanas le prometieron al detenido que le darían 60.000 euros a cambio de que les dejase 30.000 euros. La principal hipótesis que se baraja es que este hombre acudió a cobrar la deuda tras salir de prisión. Pero las hermanas le debieron decir que no podían pagarle la deuda y éste decidió acabar con la vida de los tres hermanos. Cabe recordar que los cuerpos fueron hallados con evidentes signos de violencia, apilados y con quemaduras parciales. Cuando los agentes entraron al domicilio, ni las cerraduras ni las puertas de la casa estaban forzadas, pero las ventanas y las persianas sí estaban cerradas. Una vez, en dependencias policiales, el hombre de origen pakistaní y nacionalidad española confesó que era el autor de los hechos y que mató a los hermanos a golpes y a puñaladas. Sin embargo, Dani, el negro, posteriormente se ha declarado inocente, ha decidido no colaborar y se ha desdicho del crimen tras ponerse en manos de su abogada. Se trataba de la deuda contraída debido a la estafa amorosa en la que se vieron envueltas las hermanas.
La Guardia Civil finalizó en la noche del lunes, tras cerca de 2 horas, el registro de la vivienda en la que reside el detenido por la muerte de los 3 hermanos de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, situado en Arganda del Rey, después de entregarse. En él, los agentes intervinieron diversos efectos del arrestado para ser analizados y tratar de obtener pruebas que acrediten su autoría del triple crimen de Pepe, Amelia y Ángeles. Los agentes han entrado en la casa con el presunto asesino, esposado y encapuchado, que ha sido recibido en el lugar por varios vecinos que le han increpado al grito de asesino. El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, explicó que el detenido había vivido en 3 domicilios diferentes del centro de la localidad antes de mudarse a Morata de Tajuña y que llevaba en la vivienda en la que vivía ahora unos 25 días. Había alquilado una habitación en un piso con otras 3 o 4 personas. La Guardia Civil se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para saber posibles sitios en los que podría vivir esta persona y hemos colaborado con ellos para facilitarles la información, ha comentado. Según han relatado varios vecinos de esa localidad, el hombre, al que conocían como Dani, regentaba un locutorio en el municipio, en el que llevaba viviendo al menos 5 años. Uno de los moradores de la vivienda registrada ha dicho a un medio de comunicación que el detenido pedía dinero a sus compañeros de forma recurrente y que llevaban 2 días sin verlo, arruinadas y endeudadas por una estafa amorosa. La principal hipótesis que manejan los agentes de homicidios del Instituto Armado, a cargo de las pesquisas de la denominada Operación Calvario, es que el crimen esté motivado por un ajuste de cuentas por las deudas que habían contraído los hermanos con algunos conocidos. A principios del año pasado, le alquilaron una habitación al detenido, al que supuestamente acabaron debiendo unos 50.000 euros. ¿Quién es Dilawar Hussain, el pakistaní que se entregó por el crimen de los hermanos de Morata de Tajuña? El arrestado, apodado Dani el Negro, se presentó de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil y reconoció su participación en el asesinato de los 3 hermanos. Dilawar Hussain FC se entregó el pasado 22 de enero reconociendo su participación en los hechos relacionados con la muerte a golpes de los 3 hermanos de Morata de Tajuña. Vivió con las víctimas y agredió a una de las hermanas. La identidad de este hombre coincide con la del principal sospechoso que manejaban los agentes del grupo de homicidios, puesto que existían antecedentes de graves lesiones con un martillo a una de las víctimas el pasado año. El arrestado vivió varios meses con las víctimas, que le habían alquilado una habitación en la casa para sacar un dinero extra, según contó el alcalde de la localidad, Francisco Villalaín. En aquel momento supuestamente abofeteó a una de las hermanas, ya que le había prestado 60.000 euros que no le había devuelto. En ese momento no le denunció. Dilawar Hussain FC fue detenido por golpear con un martillo en al menos 3 ocasiones la cabeza de Amelia y propinarle una patada cuando ésta cayó al suelo. La causa fue enjuiciada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares, que el 12 de septiembre condenó a 2 años de prisión al procesado y le prohibió aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima durante 2 años y medio. La defensa solicitó el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, a lo que no se opuso ninguna de las partes, y el juzgado se la concedió al carecer de antecedentes penales y asumir el pago de una indemnización de 2.900 euros. Inmediatamente salió de la cárcel tras 6 meses en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera. Fue en enero de este año cuando salió de prisión y se quiso cobrar la deuda de 60.000 que las hermanas tenían con él. A raíz de estos hechos, la Guardia Civil ha recordado cómo evitar ser víctimas de las conocidas como estafa del amor o romance scam, que desconfíen de las relaciones en línea que avanzan demasiado rápido, que verifiquen la identidad de las personas con quienes chatean por Internet, que se abstengan de enviar dinero, que notifiquen a familiares y amigos acerca de esas relaciones. Con estos 4 consejos, la Guardia Civil quiere que los ciudadanos sepan cómo no caer en una romance scam, que se trata de un método delictivo que se inicia con la creación de falsos perfiles en redes sociales o en aplicaciones de citas.
Para captar a sus víctimas y encubriendo su verdadera identidad, se hacen pasar por prestigiosos profesionales residentes fuera de España.